Valle te cuenta toda la información, novedades, región, invitados, opinión. Tu guía informativa del Valle del Cauca y Cali, siempre al día. Bienvenidos a este espacio informativo en Valle Te Cuenta. Te traemos la actualidad del Valle del Cauca y de Cali, de la mano de los que viven y sienten nuestra región. Comenzamos el día de hoy con una invitada muy especial. Ella es Isabela Prieto Bernardi, periodista y escritora. Y continuamos en este espacio informativo de Valle Te Cuenta con una invitada muy especial. Ella es Isabela Prieto Bernardi, comunicadora social, periodista y escritora, quien nos está presentando su más reciente obra literaria que le hace homenaje precisamente a esas raíces de su familia, Historias de la Bernardi. Bienvenida, Isabela. Cindy, muchísimas gracias y un saludo muy especial para la audiencia de este programa. Bueno, Isabel, hablemos de cómo ha sido todo ese proyecto de plasmar todo lo que ha sido la historia de su familia a través de estas letras que hoy nos está presentando. Bueno, el proceso fue muy interesante porque inició en la época de la pandemia, cuando a todos nos encerraron, cuando todos nos guardaron. Yo en ese momento empecé una investigación sobre la migración italiana y sobre ese legado que nos ha dejado en nuestro país, y lo plasmé en el mundo digital. Empecé con un blog, después con un podcast, y fui contando historias de italianos que de verdad dejaron huella muy importante en diversos sectores de nuestra sociedad. Y en medio de ese camino empecé a contar las historias también de mi familia, inspirada en mi abuelo, un constructor del norte de Italia, Antonio Bernardi de Fina, que hace un siglo atravesó el océano, que se vino de su tierra, que dejó su familia, que dejó sus montañas, después de participar en la Primera Guerra Mundial, de ser ya un veterano a los 18 años, y que en 1922 llegó por Argentina, y después de trasegar por ese continente, el cual le dejó también grandes experiencias y en el cual también se formó y cogió grandes experiencias, llegaría a Colombia en 1926 y ahí le cambiaría su vida. Bueno, Isabela, esa introducción nos da pie para preguntar y para ahondar más en ese tema, esa inquietud precisamente de parte suya de saber, de conocer esos orígenes, el por qué precisamente exponer la historia de su familia a través de un libro. Bueno, creo que para los seres humanos es muy importante conocer sus raíces, de dónde vienen, sus antepasados. Yo digo allí que eso es como un cruce de caminos, porque uno no es solamente una familia, sino que son 4 ramas. Y en mi lado, de verdad que es muy, muy diversa, y yo creo que la de muchos de ustedes. Por el lado materno, por ejemplo, es esa rama italiana tan presente, pero también tengo la rama de mi mamá y de mi abuela materna, que es caldense, y esos bisabuelos fueron arrieros antioqueños que salieron de su tierra y que llegaron a colonizar terrenos nuevos, que fueron Pácora y Aranzazu, y después los llevaría hasta Manizales. Y entonces ahí vemos esos dos ramas de la familia. Y por el otro lado está mi familia Prieto, que es de la región del Gran Cauca, de esta región. Cuando, por ejemplo, mi abuelo Prieto nació, ni siquiera el Valle del Cauca era un departamento, aunque nació en Cali. Esto pertenecía, era la región del Gran Cauca, y le tocaron grandes cambios a él también. Le tocó todavía cuando Panamá le pertenecía a Colombia y había una relación comercial. Él, por ejemplo, con su hermano,
comerciaban el tabaco y él era cañicultor. Y digo ese cruce de caminos porque imagínense estas familias y por cuestiones del destino y en medio de coyunturas históricas se van encontrando, se encuentran mi abuelo, por ejemplo, italiano, con una mujer caldense, y lo mismo pasó con mis abuelos acá, también de esta región. Entonces yo quise contar esa historia, quise investigarla, porque como periodista, y usted misma que es periodista, hemos contado tantas historias de tanta gente, de tantas regiones, de tantos lugares, pero yo tenía esa deuda con mi familia. Creo que tenía la deuda también con la memoria de mi abuelo, y por eso en esa época de pandemia en la que todos se nos desajustó en la vida, esa fue para mí una buena columna de donde agarrarme. Isabela, ¿qué ha podido descubrir en esa inmersión a estas raíces a través de este libro? Bueno, fue muy interesante entender a mi familia y las coyunturas históricas, porque uno dice, ¿por qué un italiano, por ejemplo, se viene de su tierra? ¿Por qué se viene y deja atrás todo? Primero, porque un migrante nunca sale de su tierra si está bien, si esta tierra le da oportunidades. Y lo que me encontré y lo que, digamos, reafirmé fue en ese entonces, esa Italia de inicios del siglo XX, era una nación que apenas se estaba conformando como nación misma, era muy joven, era un país muy conservador, era atrasado, la gente en el campo, digamos que vivía también en condiciones difíciles, y más después de una primera guerra que les dejó el campo devastado y las tierras ocupadas, porque esa primera guerra sucedió fue allá, en esas montañas alpinas, porque fue la guerra de las trincheras, y mi abuelo decidió buscar oportunidades, y yo digo, y fue tratar de entenderlo en una época que no existía ni el internet, que solamente con las cartas de los paisanos, con lo que promocionaban de que esto era un nuevo continente, uno tome la decisión de dejar y atravesar literalmente el océano y venirse a una quimera, a un sueño. Entonces fue entender eso y también entender otras situaciones también de mi familia, porque durante mucho tiempo, por ejemplo, mi abuelo vivió en el eje cafetero y dejó un gran legado por allá, y después en Bogotá. Y yo digo, pero bueno, ¿y a qué hora fue que terminamos nosotros en Cali? ¿Cómo fue que llegamos? Y fue entender que, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que nos parece tan lejana, porque digamos que en este territorio no fue el campo de batalla, la contienda bélica no se desarrolló aquí, pero ¿qué va? Tuvo unas grandes implicaciones, porque me encontré esa historia y pude ahondar mucho más de que es una historia oculta en Colombia, que los italianos, a los alemanes y a los japoneses se les declaró enemigos de Estado. Entonces trascendió como esa historia coloquial que me contaban en la mesa del comedor, y que decía las grandes dificultades que mi abuelo atravesó entre el año, básicamente el 40 hasta el 45, en Bogotá, cuando le quitaron la maquinaria de su empresa, cuando no pudo volver a contratar con el Estado porque no renunció a su nacionalidad italiana, que no pudo volver a salir de ese contexto urbano que era Bogotá, porque le estaba prohibido. Y después, para terminar de ahondar, después de esa situación tan difícil, llega el 9 de abril en Bogotá en el año 48, y pues obviamente que la situación económica se volvió muy difícil, y por cuestiones del destino es que llega a Cali. Entonces, un poco para contarle de las cosas que descubrí, fueron esas también, hasta de por qué soy caleña, por qué llegué a esta ciudad, y por qué mis familias, que vienen de tan diversos lados como la de tantas personas, pues estamos aquí, tenemos también este arraigo por esta tierra.
Bueno, Isabela, hay un punto bastante importante que hay que mencionar y es lo que fue la memoria de su abuelo, de la historia de esta familia en el Quindío, en lo que fue toda esta parte, toda esta zona del país que usted hace un momento acaba de mencionar y que nos gustaría también que nos cuente a nosotros los televidentes todo ese impacto que tuvo el estar en esta zona del país. Bueno, me gusta como remontarnos un poco al momento también que se vivía en Colombia. Mientras en el mundo se está viviendo el debacle de la caída de la bolsa de Nueva York en el año 29, en Colombia, en cambio, en los años 20 fue el auge del café y de la apertura en los mercados internacionales, y el café cogió una gran preponderancia en la economía colombiana, y la región, el eje cafetero, que en ese momento era el Gran Caldas, es el que se erige también como el sector, como la región, el territorio más importante, y empieza a llegar la infraestructura también de los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, construyen un gran cable aéreo que decían que era el cable más grande del mundo en ese momento, de Manizales hacia Mariquita, para sacar los bultos del café. También se instala lo que es la línea férrea de Caldas, el ferrocarril de Caldas, y por el contrario, por el siguiente también ya venía la del Pacífico. En Manizales, mi abuelo ya había llegado y digamos que lo acaban de contratar en una empresa italiana, cuando en Manizales en los años 20 había sufrido 3 graves incendios que devastaron su centro, porque Manizales, Armenia, Pereira eran ciudades construidas de bareque, de barro. Entonces cualquier cosa que se incendiaba empezaba una conflagración de verdad muy grande. Pero había plata en Manizales, y a mi abuelo le dice esa empresa: Papio Bonarda, véngase con nosotros y ayúdenos a reconstruir Manizales. Y se va con un contingente de mucha gente que llegó, de ingenieros, de artistas, de artesanos, porque los cafeteros también quisieron erigir una ciudad muy, muy bella en esas montañas. Allá llega y allá está unos muy pocos años, pero también son definitivos, porque ahí es donde se conoce con mi abuela. Allá empezará su historia de amor con mi abuela, y allí participan algo que es muy importante, que es lo que se llama la higienización de una ciudad, porque construye el acueducto y el alcantarillado, que son subterráneos, y la pavimentación del centro. Y hay un señor, un líder cívico, que le dice: Vicente Giraldo, véngase a Armenia y ayúdeme a transformar Armenia, sea usted el gran transformador de Armenia. Y entonces, en los años 30, mi abuelo llega, y la primera gran obra, que hoy es monumento nacional y que sigue en pie, es la estación del ferrocarril, y la empieza en el año 29. Esa estación iba a ser muy importante porque es donde iban a confluir las 2 líneas férreas, pero también es porque se volvió el epicentro de ese negocio del café, porque alrededor de esa estación empezaron, y las empezó a construir mi abuelo, las trilladoras. Y esas trilladoras de café pues son grandes factorías que daban muchísimo empleo, y mi abuelo crea su empresa, ABC Ingeniería, y empieza con los mismos ingenieros y arquitectos de la región a dar ese gran vuelco a esa ciudad que no tenía siquiera 50 años, imagínense, que ni siquiera tenía. Y entonces mi abuelo fue el encargado de esa estación, después de la plaza de mercado, del colegio, del hotel, del teatro, del centro comercial, o sea, de los edificios que construyó en un sistema que él había aprendido en Lima, que es el ferroconcreto. O sea, entra el concreto armado a las construcciones que permiten que se hacen grandes espacios sin columnas. Entonces, por ejemplo, un teatro. Y empieza la gran transformación, y mi abuelo casi en 10 años le cambió absolutamente la cara a Armenia, al punto que 2 de esas obras son bienes de interés cultural de la nación: la estación y la plaza de mercado, que lamentablemente la tumbaron.
Isabela, seguiremos hablando después de esta pausa que es muy corta y volvemos con usted. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. 2. Elige la opción Pagar factura. 3. Llena el formulario con tus datos para realizar el pago. 4. Continuar proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Continuamos aquí en nuestro espacio informativo. Vaya Te Cuenta con nuestra invitada en el día de hoy, Isabela Prieto Bernardi, quien nos está presentando su libro, un libro que recorre y hace memoria precisamente a esas raíces familiares. Isabela, hablemos porque el tiempo es muy corto, pero aquí lo hemos aprovechado muchísimo, acerca de cómo ha sido ese recorrido, la presentación de ese libro en el país, cómo ha sido ese recibimiento. Bueno, Cindy, yo creo que ha sido una experiencia única porque me ha permitido reencontrarme con mi geografía emocional. Cuando yo digo eso, es que he ido a lugares maravillosos donde está o parte de mi familia o parte de la historia de mi familia. Pude llegar a Manizales, pude llegar, por ejemplo, a Armenia, y en Armenia la presentación del libro fue en la primera casa donde mi abuelo vivió con mi abuela y donde nació una de mis tías. Pude llegar a Circasia, esa población del Quindío donde mi abuelo vivió por épocas porque tenía ya una finca, y fuimos al cementerio libre, hicimos un recorrido maravilloso, igual que en otras obras de Armenia. Esa fue una invitación muy especial que hizo la Academia de Historia del Quindío y la que me acompañó también parte de mi familia. Aquí en Cali, por ejemplo, también ha sido muy rico poder contar historias de ese Cali de los años 50, 60, del barrio, por ejemplo, El Peñón, del Colegio La Sagrada Familia. Ir, por ejemplo, al encuentro de la italianidad en el Caribe, una invitación maravillosa a varios escritores que tenemos las obras de nuestros antepasados italianos y poder contar lo que se hizo en el occidente. Estar en las ferias del libro, en librerías, encontrándose uno con los lectores, y uno de los mejores y regalos más significativos también ha sido, por ejemplo, llegar a Italia. En Italia el año pasado pude contarle, por ejemplo, en la tierra de mi abuelo, que había sido de uno de sus hijos en un museo de la inmigración que hay en Belluno. Ahí estuve invitada en la Feria del Libro de Nápoles, una ciudad maravillosa y muy diversa culturalmente. Estaba también en una ciudad pequeña, maravillosa, que se llama Recanati, con un grupo de latinoamericanas, y ahí también ha sido. Por ejemplo, otra experiencia linda fue en Miami, una ciudad, la capital de la migración latina por excelencia, como es Miami, y contarle a muchos de esos migrantes lo que es una experiencia de un migrante, pero de hace un siglo. Entonces ha sido maravilloso ese reencuentro, y bueno, todavía me faltan muchos sitios para poder continuar con ese recorrido por mi geografía emocional. Bueno, Isabela, sabemos también que usted ha tenido una gran participación en todo el tema cultural aquí en la ciudad de Cali. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Que bueno, es un trabajo bastante amplio y además con una experiencia bastante también relevante. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y cuéntenos también lo que le ha dejado el trabajar en los medios de comunicación, porque sabemos que usted ha hecho parte de espacios aquí en la región que tienen bastante relevancia en nuestro ámbito periodístico. Bueno, mi razón de ser a nivel profesional es ser periodista. Eso sí,
lo tengo clarísimo y lo tengo muy claro desde la época que estudié y me encantó los diferentes ámbitos en los que me he movido porque enriquecieron muchísimo también el conocimiento de esta región, de esta ciudad y del mundo. En mis inicios fui corresponsal de la televisión nacional y ser corresponsal pues es encontrarse a veces con realidades muy duras en el día a día. Trabajé en el área de opinión en el periódico El País, que también fue una formación pues de verdad muy importante para después otras tareas que emprendería. Estuve en el canal Telepacífico, en un noticiero, era el noticiero Notipacífico, también momentos muy importantes de la región nos tocó cubrirlos, pues entre ellos, por ejemplo, el secuestro masivo de la María, esa época de tantos secuestros y tan dura, tan compleja. Y después, digamos que me independicé, creé, fue una agencia de comunicación estratégica y ahí fue donde me metí a trabajar también mucho con el sector empresarial y cultural. Entonces estuve, por ejemplo, en procesos maravillosos como el de la Fundación Delirio, que durante mucho tiempo también hice parte de ese equipo. Por ejemplo, acompañé también al grupo, a la agrupación Herencia de Timbiquí. Con otro grupo de amigos, de cómplices, tuvimos un festival de cortos latinos, el cortocircuito, el festival de cortos latinos, y ya desde la faceta de ser productor. Eso también fue muy enriquecedor. Yo creo que es que la comunicación en sí nos permite estar en diferentes campos y eso de verdad es súper interesante. Unas veces está uno aquí como periodista dándole voz a tantas historias y personajes y visibilizando tantas noticias, y hay otras veces que estamos al otro lado y en el que nos dedicamos también a la asesoría, por ejemplo, toda la que fue capacitación de voceros, todo el tema también de manejo de riesgo y de crisis empresarial, de reputación empresarial. Bueno, han sido muchos años en este oficio y apostándole a esta ciudad. Isabela, queremos también que nos haga la invitación y que nos cuente sobre el podcast que usted tiene, porque hay que conocer todas esas iniciativas y esas propuestas. Cuéntenos también acerca de ello. Bueno, es que cuando empecé todo el proceso de la investigación de la italianidad, de esa huella de los italianos en esta región, primero fue en un blog y después fue una invitación muy especial que me hizo Café Cultural, y que se convirtió en un espacio de 10 minutos para contar semanalmente esa relación entre Colombia e Italia, y fueron más de 30 episodios los que obviamente están en Spotify, están montados, entonces pude contar de constructores, de artistas, de cantantes, de momentos históricos o de momentos coyunturales. Está la historia, por ejemplo, del Colegio Salesiano de Tuluá, o cuando asediaron a Cartagena, cuando se rompieron las relaciones entre Colombia e Italia. El primer aviador que llegó a Cali por allá en los años 30 y pico. Entonces fui recopilando muchísimas historias, Cindy, pero bueno, este año te cuento que vamos a seguir con una segunda temporada. Isabela, hablemos ya cerrando porque el tiempo sabemos que es muy cortico, pero nos gustaría saber, y los televidentes también, dónde poder conseguir este libro, cómo contactamos, dónde podemos saber más acerca de esta obra literaria, redes sociales y demás. Contémosle a la gente. Bueno, las redes sociales, empecemos que el libro, labernardi.com, tiene una página web, allí me pueden contactar para hacer despachos a nivel nacional. Esta es una obra que sacamos con Ediciones El Silencio, ellos la tienen también como un libro digital. Está en las librerías a nivel nacional, valga la redundancia de la librería nacional. Está también en un portal que se llama Buscalibre, que está en más de 20 países, ahí también lo pueden conseguir.
¿Cuáles son las redes? Pues estamos en Facebook, pues la página es de La Bernardi, y en Instagram, que es La Bernardi Col. Allí me pueden seguir, aquí pueden saber cómo es esa travesía de historias de La Bernardi y por dónde me va llevando. Isabela, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y esperamos tenerla nuevamente aquí también. Pero por supuesto, Cindy, muchísimas gracias a ustedes y solamente una invitación a todos, y es que recuperen esa historia familiar, que no dejen ir a los suyos antes de escarbar y de meterse en esos relatos de familia, porque es muy importante para encontrar su propia identidad. Y así llegamos al final de este espacio informativo, como siempre agradeciéndoles por habernos acompañado. Nos vemos pronto. Valle te cuenta toda la información, novedades, región, invitados, opinión. Tu guía informativa del Valle del Cauca y Cali, siempre al día.